primeros empleados, empezar a saber un poco la parte impositiva, de la parte salarial, de la parte sindical también, que es, digamos, son muchísimas las cuestiones que tiene que tener un emprendedor a la hora de emprender. Y bueno, una vez que conformé la empresa, la verdad que me empezó a preocupar mucho lo que era todas las cuestiones que aquejan a las pymes en el día a día. La parte impositiva, especialmente, pero también la parte sindical, la industria del juicio también, bueno, un montón de cosas que atraviesan las pymes en Argentina, que muchas veces se comporta como un país antiempresa, muchas veces porque es complicado emprender realmente acá, no hay muchas motivaciones para hacerlo, pero bueno, a pesar de eso tenemos un gran potencial emprendedor, eso se ve todos los días, y bueno, viendo esas cosas me acerqué a una cámara empresaria que era donde yo, o sea, yo lo que pensaba era, mis trabajadores tienen un sindicato donde se los defiende, bueno, ¿quién defiende a las empresas? Y bueno, así me acerqué a la Federación Económica de Tucumán, fui elegido como presidente de la Comisión de Jóvenes Empresarios, y hace 6 meses, en octubre del año pasado, también participando en lo que es CAME Joven, que es la rama juvenil de la CAME, fui elegido junto con una comisión directiva de todo el país, bueno, para conducir un poco lo que es el espacio joven de la CAME, que tenemos representatividad de lo que es jóvenes empresarios de entre 18 a 40 años y emprendedores. Así que bueno, vos lo dijiste muy sintéticamente, muy bien, eso es muy cortito nada, un poco lo que estamos haciendo hoy en día. Claro. Y bueno, hoy justamente vamos a hablar de lo que es el emprendimiento joven. ¿Tenés algún consejo, algún tip para quien quiera emprender o dar un poco del panorama de cómo es emprender hoy en la Argentina, dadas las condiciones actuales? Si hay dificultades o se puede. Bueno, consejos, mira, yo creo que hoy en día para emprender en el país no es la mejor situación por cuestiones lógicas. Hay mucha inestabilidad, no solamente económica, sino digamos, en la parte social, política. Hay muy poca previsibilidad de lo que puede pasar, que eso es una cuestión que a la hora de emprender nunca nada es seguro, pero la situación hoy en día es muy volátil. Por ende, si a mí un emprendedor me viene con un proyecto hoy en día y me dice, che, arriesgo el capital, lo invierto, ¿qué hago? La verdad que son tiempos de cautela y en los cuales hay que mantenerse un poco tranquilos y un poco a la expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar. No son meses, no son los mejores meses para emprender, claramente, porque especialmente dependemos de variables que no manejamos. Son todas variables externas y que nos escapan. Por lo tanto, puedo tener un proyecto muy bien diseñado, impecable, en todas sus aristas, pero realmente en esta situación, por más que tengamos todo como debiera ser, el éxito no está garantizado, y ni siquiera la supervivencia, porque estamos hablando de que se están destruyendo y se están dando de baja muchísimas pymes en estos 3 meses que vamos de pandemia. Muchísimos emprendedores que largaron sus empresas a partir del año pasado o el anterior, bueno, cerraron, lógicamente, no hay un número fijo, pero se está considerando que la mortalidad de empresas está siendo muy alta, por lo tanto de empleo también. Así que la verdad que para emprender hoy en día no, una vez que la cosa se estabilice un poco, bueno, el consejo es emprender en lo que uno es profesional y sabe, ¿m? No largarse a emprender en cuestiones que uno no conoce, hacerlo en cuestiones específicas que uno conoce, hacerlo con planificación, capacitarse antes de hacerlo, porque muchos emprendedores se largan a emprender sin preparar bien antes el terreno y la verdad que después terminamos con una tasa de emprendedores que fracasan muy alta, que en Argentina es que de cada 10 emprendedores que se largan, solamente uno llega al tercer año. Por lo tanto,
Eso se explica por un montón de cosas, por la parte impositiva, por la carga impositiva que hay en el país, pero también porque, lógicamente, hay emprendedores que no se preparan lo suficiente. Y todos creen que la idea de él es la mejor. Siempre, siempre el emprendedor piensa que él tiene la novedad, que es lo mejor, que le va a ir bien, y muchas veces ese entusiasmo juega en contra. Hay que tenerlo, pero no hay que tenerlo en exceso porque después se genera una autoconfianza que puede jugar en contra. Así que, básicamente, hoy en día, para emprender, yo no emprendería absolutamente nada. La idea es sostenerse, y una vez que pase toda esta pandemia y los efectos colaterales que va a tener, que van a ser bastante severos para la economía del país y para el ecosistema emprendedor, bueno, ver qué actividad estamos tratando, porque también claramente las actividades turísticas, de gastronomía, hoteleras, van a tardar muchísimo en recuperarse. Por ende, yo optaría por algún emprendimiento de los que se están reactivando, y en ese sentido tener una visión estratégica de ver qué es lo que pueden, qué necesidades va a tener la sociedad en el corto plazo. Hay actividades que no se van a recuperar hasta dentro de un año. Así que por ahí tampoco encararía el tema. Claro, claro, sí, entiendo. Este contexto de pandemia es muy complicado para las empresas. Totalmente. Bueno, Sí, a pesar de yendo eso, a la sí, acción. a pesar de eso, también, digamos, no es que la pandemia nos tenga que paralizar y que significa que todo se acabó y entramos en un parate que no hacemos nada. Digamos, los consejos que puedo dar son más que nada para los emprendedores que ya tienen su emprendimiento, un emprendimiento que está en marcha quizás hace 6 meses, cuando el contexto era totalmente distinto, y que están realmente en una situación muy complicada. Bueno, de alguna forma verle el lado positivo al aislamiento social, a la cuarentena. Yo sé que ustedes en Chaco, CAME es una red federal de jóvenes empresarios, por lo tanto, no puedo hablar a nivel nacional si estoy hablando con ustedes, que la mayoría son chaqueños, supongo, y claramente hay una diferenciación y no es homogéneo el aislamiento del país. Hay provincias y ciudades que estuvieron prácticamente muy flexibilizadas hace ya un mes y medio atrás. Hay otras como ustedes que lamentablemente tuvieron que volver de fase a las fases iniciales y en las cuales tengo entendido que no se puede transitar al día de hoy. En el caso acá de Tucumán, el centro es como un día normal, entonces digo, en el caso del emprendedor chaqueño que está ahora sin actividad y que realmente volvieron de nuevo a una fase que no pueden tener prácticamente nada de actividad, las recomendaciones, por ejemplo, son seguir trabajando a través de redes sociales y de ventas online, que es lo que tuvimos que adaptarnos a la fuerza, lamentablemente. Nosotros en Came Joven hicimos una encuesta, solamente el 50% de los jóvenes empresarios aplicaba redes sociales y ventas online en su empresa. Eso realmente es un punto débil porque en situaciones como esta no tienen herramientas ni armas como para salir a defenderse. Bueno, hacerlo porque es lo que va a marcar la tendencia de acá en adelante. Por más que después desaparezca el COVID, las ventas online, redes sociales y las aplicaciones tecnológicas son los que van a marcar si una empresa puede desarrollarse o no, o al menos potenciar las ventas. También, por supuesto, aprovechar el mayor tiempo disponible que se tiene, porque uno está en casa, está dentro, aislado, para rediseñar y corregir deficiencias en el propio emprendimiento, en la propia empresa. Muchas veces los emprendedores, en la vorágine diaria que uno tiene de generar plata, recursos, cómo pago los proveedores y demás, nunca se detiene a pensar bien cuáles son las falencias que está teniendo la empresa como para poder avanzar. Bueno, estos tiempos nos generan el tiempo necesario como para rediseñar y corregir todas estas cuestiones. Optimizar al máximo los recursos disponibles, sin duda también. Es momento de que a muchos de nosotros se nos caen clientes, caen las ventas. La verdad que es una situación espantosa. Realmente yo sí tengo que decir, en mi empresa se me cayeron la mitad de los clientes en lo que va de marzo hasta esta semana inclusive. Entonces, lamentablemente y forzosamente tenemos que optimizar recursos. ¿Y a qué me refiero?
una cantidad de gastos innecesarios que uno tiene en la empresa y que no se da cuenta. Y que no se toma un día, una tarde, una semana para decir, a ver, los seguros de los vehículos de la flota de la empresa que yo tengo, los tengo con el tope máximo, bueno, los reduzco a la mitad. ¿Cuántas líneas corporativas tengo? 10. ¿Cuántas uso? 5. Listo, doy de bajas a 5. Digo, porque realmente si no podemos entrar no solamente con la caída de clientes en una baja de facturación, sino en una imposibilidad de sostener la estructura de la empresa. Por lo tanto, aprovechar este tiempo también como para optimizar los recursos. Plantearse objetivos semanales también, ya no estratégicos a largo plazo como suelen hacer los emprendedores, sino más de forma semanal, y especialmente yo creo que fidelizar a los clientes que tenemos, a los que ya tenemos, no perderlos, eso es clave, porque los clientes, al igual que uno, están reajustando gastos, y tenemos que evitar que nos reajusten a nosotros. Por lo tanto, contactarse de nuevo con los clientes, afianzarlos, fidelizarlos y demás. Y por supuesto, como último, y ya no quiero que sea un monólogo, pero la capacitación nunca está de más, y esta pandemia trajo muchísima oferta en lo que es capacitación online, así que realmente podemos aprovecharla también como para no perder el tiempo. Así que, nada, eso un poco, unos 5 o 6 tips para emprendedores que tienen su empresa. Para los que no la tienen y quieren lanzarse, no lo hagan. Por ahora, esperen y sean prudentes. Claro. Y en este contexto, ¿cómo el gobierno puede incentivar o ayudar a los emprendedores? ¿O si crees que lo va a hacer o no? Bueno, a ver, desde el gobierno nacional, a ver, yo estoy convencido que todos los gobiernos, tanto nacional, provinciales como municipales, debieran apalancar a un sector que para mí es estratégico en el país. Los países más desarrollados del mundo son los que mayor capacidad de emprendedores tienen. Eso no es casualidad. Y cuando digo que son un recurso estratégico, digo que son los generadores de empleo genuino, los generadores de riqueza, los que no están dependiendo 100% de qué me puede caer del cielo, sino los que generan su propio autoempleo y encima generan empleo para otros. Por lo tanto, estamos hablando de un 70% de empleo formal que las pymes, en este caso, entre las cuales están los emprendedores, generan en el país. Como es un recurso estratégico, hay que sostenerlo y los gobiernos tienen la obligación de sostenerlos. Los gobiernos, como decía, en sus 3 niveles, nacional, provincial, municipal. ¿Qué es lo que están haciendo hasta ahora? Todos ya saben, los famosos ATP que está dando la nación para pagar mitad de salarios. Eso es para empresas ya constituidas, entre las cuales puede haber algunos emprendedores. Y también un poco los créditos a tasa cero. Eso es lo que está viendo por parte del gobierno por ahora. ¿Qué es lo que se debería hacer muchísimo más, lógicamente? Ahí nos topamos un poco con la capacidad que tiene el Estado para poder afrontar un costo fiscal que implicaría ayudar a los emprendedores del país. Yo con respecto a esta pregunta tengo el ejemplo de con tan poco se puede hacer tanto. Hay emprendedores en todo el interior profundo del país, hay un ejemplo de una joven salteña, hace un mes salió en los medios, que con la ayuda de la IFE, que eran 10.000 pesos, montó una verdulería, pequeña, modesta, pero se generó un autoempleo. Bueno, acá en Tucumán hay casos de emprendedores que necesitaban o usaron los 10.000 pesos de la IFE como para comprarse herramientas para cortar el pelo y empezaron a hacerlo, digamos. Digo, ¿qué podría hacer el gobierno? Para mí un montón de cosas, digamos. Créditos para emprendedores tendría que haber. El tema es que créditos para emprendedores dependen del sistema financiero. Y el sistema financiero hoy en día no le está prestando a las pymes, mucho menos le va a prestar a los emprendedores. Debería haber, en ese sentido creo, lo principal, créditos. Si lo va a haber o no, yo creo que no. No está en la capacidad del Estado afrontar un costo fiscal de este tipo. Pero sin duda que hay que hacer algo porque si no, como les decía,
vamos a tener gente cada vez más dependiente del Estado, de los subsidios, y menos gente que genere riqueza. Exactamente. Bueno, pasando más a tu propia experiencia como emprendedor y viendo también las preguntas que hacen en el chat. ¿Cómo hiciste tu primer emprendimiento y a qué edad fue? Bueno, el primer emprendimiento fue el único que tengo, que es la empresa de seguridad. Digamos, y yo me inicié con eso, tenía 28 años, o sea que no era tan joven. Hoy en día se emprende muchísimo más joven. Bueno, yo tuve un pasaje por el ejército, ingresé a los 18 años y finalicé mi servicio a los 28 años, teniendo misiones en el exterior, inclusive con los cascos azules en Chipre, en Haití. Cuando me voy del ejército, decidí emprender en seguridad, que era lo que yo sabía, y por eso al comienzo de la charla yo decía que para emprender hay que hacer lo que uno sabe, lo que uno maneja y de lo que uno conoce, es fundamental. No porque yo vea que hay un emprendedor que se dedica al food truck y que gana plata, yo me voy a largar a hacerlo sin saber nada ni cómo se cocina un pancho, digamos. Entonces, yo sabía de seguridad, monté la empresa de seguridad y arranqué a los 28 años, haciendo lo que hacen todos los emprendedores, siendo dueño de la empresa, recursos humanos de la empresa, administrativo de la empresa, supervisor de la empresa. Yo hacía todo prácticamente, porque lógicamente cuando uno emprende no tiene la espalda suficiente como para estar contratando un abogado, un contador, un administrativo, un supervisor. Empecé con un primer cliente, que fue un canal de televisión acá local, y bueno, tuve mi primer empleado, conocí lo que era tener gente a cargo, más allá de en el ejército tuve mucha gente a cargo, pero tener gente a cargo como empresario. Un poco empecé a conocer lo que es la parte laboral, la parte impositiva, la parte sindical también, y la parte empresaria. Y bueno, empecé a hacer, antes en esa época, estoy hablando del año 2012, 2013, no estaban en furor tampoco las redes sociales como herramienta digital para potenciar un emprendimiento. Empecé a repartir carpetas en diferentes clientes como para vender el servicio. Y bueno, fui agarrando un servicio, otro más, otro más, otro más, hasta que en un momento empecé a ampliar la estructura. Necesitaba alguien que me colabore con la administración, necesitaba alguien que me colabore con la parte contable, necesitaba alguien que me colabore con la supervisión de los servicios a la noche. Y bueno, se empezó a agrandar la empresa y uno pasa ya a una etapa un poco más de gerenciamiento general. Pero bueno, fue muy de a poco. Son 5 años ya que tengo la empresa y la verdad que bueno, la situación económica no ayuda generalmente nunca. Siempre Argentina, lamentablemente, un año pasa una cosa, otro, o sea, el año 2018 fue la devaluación del dólar, el año 2019 fue el tema de las elecciones, que son años complicados, este año es el coronavirus, y bueno, la verdad que es una dinámica bastante complicada para el empresario y para el emprendedor. Pero bueno, uno la pelea, está convencido de lo que uno puede dar, y bueno, la pelea día a día, qué sé yo. No hay que desanimarse. Si hay algo que tiene que tener el emprendedor siempre muy, muy en claro es que las adversidades que va a tener en un país como Argentina para emprender son innumerables. Y cuando uno se hace empresa y empieza a crecer, no es que desaparecen los problemas, sino que se engrandecen y se multiplican. Pero tiene que tener en claro que es un camino difícil, de mucho sacrificio, y que uno tiene que dejar de lado, especialmente en los primeros años, el tema de no, es fin de semana, no trabajo, no, hoy es feriado, no pasa nada. Lamentablemente para el emprendedor en los primeros tiempos es puro sacrificio y esfuerzo. Rinde su fruto después, por supuesto. Pero es un camino difícil y es para gente de mentalidad fuerte. No cualquiera puede ser emprendedor. Y eso va, lo digo
convencido y muy en serio. El emprendedor es una persona con muchísima resiliencia, con muchísima actitud de superación y de afrontar situaciones difíciles. No cualquiera lo puede hacer. Y tengo muchísima experiencia tanto en CAME como en la Federación Económica de Tucumán, de gente que emprende y se cansa al toque. Y ante la primera adversidad se da de baja. Así que realmente hoy en día emprender en Argentina es para héroes prácticamente. Exactamente. ¿Y qué le motiva a saber, sabiendo que es tan difícil emprender en Argentina? Está complicada la pregunta. ¿Por qué no? Porque cada uno encuentra su motivación, digamos. Cada uno tiene una motivación propia para emprender. Eh, te puedo decir, les puedo decir mi caso personal, digamos, yo tenía ganas de emprender porque tenía ganas de... La frase esa, ser tu propio jefe, es muy cliché, está muy trillada y creo que no aplica, digamos, yo no coincido mucho con eso. El emprendedor emprende porque es un líder nato, porque es una persona que está convencida del trabajo, de no depender de nadie para vivir, una persona que arriesga. Eh, la motivación es, creo yo, emprender y hacer crecer algo que arranca desde muy chiquito y después decir, pucha, hice todo esto, es un orgullo, digamos. Pero motivaciones son el poder no tener techo, quizás. Porque si uno emprende, es capaz y le va bien, realmente le puede llegar a ir muy bien, pero no solamente económicamente, sino a nivel personal, digamos, uno se desarrolla como persona cuando crece como emprendedor y como empresario. Y realmente la posibilidad que puede dar uno como emprendedor o como empresario para dar empleo, también es algo gratificante, poder generar empleo. Que familias dependan de uno, pero no de uno, del trabajo de ellos, pero de lo que fue el fruto inicial de uno. Creo que va por ahí, depender de uno mismo y ver que lo que uno planifica se puede plasmar en un desarrollo concreto. Claro, sí. Después cada uno tendrá sus motivaciones particulares, digamos, desconozco, pero a mí en su momento me dieron muchas ganas de liderar un equipo, de emprender algo propio, simplemente eso. Por supuesto el tema de la rentabilidad y de ganar plata está, obviamente. Y a diferencia de por ahí ser empleado, es que vos cuando emprendés, tu esfuerzo puede marcar la diferencia de ganar mucho más que siendo empleado. Siendo empleado por ahí uno tiene un techo. Tendrá un bonus o un premio. Pero siendo emprendedor podés llegar a crecer muchísimo y depende de tu mérito, no de nadie más. Exacto. Y vos hablas mucho de que para iniciar un emprendimiento uno tiene que conocer en qué se está metiendo, tiene que conocer sobre lo que quiere emprender. Pero además, decís que todos los emprendedores tienen que tener ciertas herramientas básicas, conocimientos básicos, o no, o depende de cada uno, de su situación No, particular. no, claramente el emprendedor, más allá de ser un técnico y un profesional en ese rubro que está por emprender, tiene que tener disciplinas generales, digamos, características generales que son ser una persona que planifica, ser una persona que busca anticiparse a los acontecimientos, tener visión estratégica de mi negocio, tener manejo de finanzas, porque uno quizás pega un buen cliente y se encuentra de golpe con un alto nivel de facturación. Bueno, el emprendedor tiene que tener un nivel responsable de uso del dinero también. Tiene que ser responsable con sus empleados. Tiene que pensar que tiene que pagar los sueldos cuando corresponde y como corresponde. Y que tiene que pagar el aguinaldo también. Y de que tiene que tener previsibilidad para hacerse un colchón para cubrir las vacaciones cuando esos empleados tengan que tener sus días de vacaciones. Tiene que ser una persona, para mí, en general,
emprende en la parte industrial, de economías regionales o comercial, tiene que ser una persona con disciplina, con mucho autocontrol, porque nadie te va a ir a levantar a las mañanas a vos, digamos, vos sos vos sos tu motor propio y tu autocontrol. Tiene que ser una persona 100% responsable en todo aspecto. Así que, y eso es general, como te decía. Inviertase en el rubro inmobiliario, en un café, en un food truck o en una casa de lencería. Eso es común para todos. Este, es importante porque puede marcar la diferencia entre fracasar o no. Ok. Acá preguntan, ¿sería una buena estrategia armar un grupo con personas que conozcas y comenzar a emprender con ellas? ¿O según tu experiencia no es lo mejor? Agarrar un grupo de personas y, digamos, asociarse, ¿se refiere a Sí, la pregunta? pregunta, por ejemplo, con un amigo que sea abogado o con un contador, y así. Bueno, el tema de las sociedades es complicado, no es sencillo, hay que tener mucho cuidado. Son más las sociedades que terminan peleadas que las que no, inclusive entre hermanos, amigos. Uno piensa que conoce al otro hasta que se asocia y arma una empresa, y después ahí realmente lo conoce a la otra persona muchas veces. Primero, a ver, antes de asociarse, conocer, pero muy detalladamente a esa persona. Yo creo que no me asociaría con cualquiera, con un conocido, con un amigo, ni con un pariente, por más que lo conozca, pensaría bien quién es, vería su historial, digamos, un poco cómo se manejó durante la vida, como para al menos tener en cuenta eso. Eh, y después, si vos pensás que esa persona está bien de papeles, por así decirlo, es idóneo para asociarse, bueno, lógicamente, si él tiene una capacidad o una habilidad que le sirve o lo complementa a lo que yo tengo como visión de empresa, sí lo haría, pero sí teniendo mucho cuidado. La verdad que asociarse con alguien, con un tercero, es muy complicado. Eh, o sea, uno lo tiene que hacer en el caso de que esa habilidad que te va a complementar de la otra persona marque una diferencia sustancial. Si no es muy importante, la verdad que yo evitaría asociarme. Pero te vuelvo a repetir, por ahí son casos muy particulares y no me gustaría generalizar, me refiero, ¿no? Este, pero bueno, son cosas generales que hay que tener en cuenta. En cuidado y en cuenta, por supuesto. Claro, exactamente. Bueno, volviendo un poquito más al tema de la actualidad de la Argentina, conociendo todo lo que pasó con Vicentín, ¿considerás que las expropiaciones también pueden afectar a las pymes o solo afecta a las empresas más grandes? No, yo creo que no. Yo creo que las pymes, yo creo que no estamos en la mira de ser expropiadas porque las pymes somos unidades de negocio pequeñas. eh, no creo que entren en esta dinámica de expropiación. Eh, las pymes están lejos de poder ser unidades que pueden generar dólares o que pueden generar grandes, grandes ganancias. La pyme eh, puede ser el almacén de barrio con 3 empleados, puede ser una empresa pequeña con 10 empleados, 15 empleados, plagadas de deudas y de créditos. O sea que, digo, no, y con todos los impactos económicos de esto que son mortales para muchas pymes, digamos. No creo que sean una presa o sean algo apetecible para ser expropiado, ¿no? Estoy Sí, convencido de eso. no, sí, eso sí, Salvo si uno claro, quiere agarrar los problemas que tienen las pymes, no creo que los quiera agarrar nadie, así que creo que claro, no va a pasar eso. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si explota una empresa muy grande, en el sector que sea, a la pyme que trabaje en ese mismo sector le puede afectar la expropiación de otra empresa más grande.
Y mirá, habría que ver cómo se maneja la intervención de la empresa grande. La verdad que lo que estaba pasando en Vicentín también tengo entendido que había una cadena de proveedores que también no estaban cobrando, digamos, volvemos a lo mismo, son situaciones bastante particulares. Este, Lógicamente, una cadena de pagos que se rompe, por ejemplo, que puede ser una empresa grande que está complicada, económicamente hablando, bueno, rompe cadena de pagos y eso afecta de lleno a las pymes, que es lo que pasó en marzo. La cadena de pagos, como consecuencia del aislamiento y de la inactividad económica, se cortó y por eso es que hubo miles de pymes con cheques rechazados y que se cortó la cadena de pago y que entraron en un problema enorme. Pues no podían cobrar los cheques, los bancos estaban cerrados, y la verdad que eso generó cierres de muchísimas pymes. Este, por lo tanto, yo creo que si una empresa grande, que depende de muchas pymes, lógicamente, está en una situación compleja, afecta, por supuesto, a las pymes. Ahora, la expropiación propiamente dicha, no sé, si la administración de la expropiación es buena, quizás no las afecte a las pymes, y si es mala, las va a afectar más todavía. Y hablando un poquito del sector impositivo, ¿cuántos impuestos les toca a las pymes aproximadamente? Aproximadamente entre nacionales, provinciales y municipales son cerca de 104. Ahora, a ver, yo en mi empresa no pago 104 impuestos. No es que todos pagamos 104 impuestos. Porque dentro de esos 104 impuestos que, a ver, aclaremos que Argentina es el país con mayor costo impositivo del mundo. Por debajo de las Islas Comoras, creo, es el único país que nos supera. Hay muchísimos impuestos que son específicos para diferentes rubros, digamos. Hay algunos para el agro, otros para la industria y demás. Pero los que tienen mayor peso específico, bueno, son básicamente el IVA, ganancias, ingresos brutos. Son los tres impuestos que son generales y transversales para todas las empresas y que tienen el mayor costo para las pymes. Y los cuales, lejos de disminuirse, en el caso de ingresos brutos, vemos una tendencia en muchas provincias que va increciendo, ¿no? O sea, lo suben, lo suben, lo suben, y la verdad que es un impuesto sumamente distorsivo, y que estoy convencido que se debería tratar. Ingresos brutos, IVA y ganancias, y más en esta situación tan particular como es la pandemia. Cobrarle ganancias a una pyme hoy en día que no está ni facturando es una ridiculez. Claro, sí. Pero, o sea, tiene que haber una reforma integral de la parte impositiva, porque si no, vos me decías, ¿cuál es el estímulo para emprender? Bueno, un estímulo sería que aflojen los impuestos. No se lo hacen, por Claro, ejemplo. claro. ¿Y cuál es el punto en el cual una pyme deja de ser pyme y se transforma en una empresa más grande? Bueno, las calificaciones de las pymes son un poco relativas, por así decirlo. Pero podemos considerar una pyme una empresa que tenga hasta 200 empleados, eh, y de ahí ya podemos empezar a entrar en la característica de la pyme, si es de la rama industrial, de economías regionales, de comercio, de servicios o demás. Pero básicamente una empresa con hasta 200 empleados es considerada pyme. este, Superando ese número ya es una gran empresa. Ok, ok. Dentro de lo que es pyme, tenemos micropyme, pequeña, mediana. Micropyme hasta 50 empleados, pequeña hasta 100 y mediana hasta 200. Bueno, y enfocándonos más un poco en lo que es los jóvenes, ¿crees que hay una barrera
hacia los jóvenes en el mundo empresarial o que es relativamente sencillo entrar si tenés todas las herramientas y las condiciones dadas, obviamente? En el mundo empresarial o sea, como el joven empresario me estás hablando, me preguntás, o... Sí, sí. O si crees que al ser joven se dificulta más el crear, bueno, un emprendimiento primeramente. No, creo que no. Creo que menos hoy en día con cómo educan las nuevas generaciones y con todas las herramientas que hay, creo que no es una variable que sea muy importante el tema de la edad. Lógicamente, como todo, la experiencia se va ganando con los años. Por lo tanto, digo, no es lo mismo. Pero, pero bueno, esa experiencia uno, digamos, al momento de emprender, no creo que sea muy importante o determinante ser joven o no. Y a la experiencia, en definitiva, después el joven, cuando van pasando los años, la va adquiriendo, naturalmente. Así que no creo que sea una barrera el tema de la edad para emprender. Muy, muy por el contrario, yo creo que es una ventaja, porque no es lo mismo emprender y fracasar de joven que emprender y fracasar ya con más años. Digamos, de alguna forma uno tiene una segunda oportunidad quizás. Y hay muchísimos casos, son los menos los casos de gente que emprende y la pega en la primera de cambio. Generalmente, empresas de muchísimo éxito y sus fundadores fueron fracasados en su primera empresa y reinventados en otra empresa que hicieron a posterior. Por ende, la edad no es determinante, sí nos da un poco más de margen de tiempo, quizás, nada más. Ok. ¿Y se puede emprender desde la secundaria o crees que es ya muy joven Se puede aprender desde la secundaria, sí, emprender? y es lo que falta en Argentina. En Argentina se genera muy poca educación financiera, muy poca materia de emprendedurismo en las escuelas y en los colegios. No se enseña a emprender. En el colegio y en las escuelas se enseña, a ver, no quiero decir que ser empleado esté mal, que ser policía esté mal, o que ir a la universidad y ser profesional esté mal, y que ser empresario sea lo más. No quiero que se confunda. Digo que el abordaje en las secundarias debería ser integral. Así como se da una opción, se deberían dar las otras opciones. Y el emprendedorismo no se da como opción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces vamos a escuelas secundarias y hablamos sobre emprender a los jóvenes de quinto año especialmente que están a un paso de salir. ¿Y qué nos dicen? O quiero ir a la universidad, quiero ser policía, hasta quiero vivir de los planes, también lo dicen. Entonces, bueno, y muy, muy de vez en cuando uno que dice, bueno, yo me gustaría emprender mi negocio propio, pero es un porcentaje muy mínimo. Y cuando uno va a ver la currícula de las escuelas, no hay nada de emprender. Y eso está pésimo. Debería ser una materia más y se debería fomentar el emprendedurismo desde las más bajas edades. Yo te diría desde tercer año, no te digo de primer grado de la primaria, pero desde tercer año de la secundaria se debería empezar a dar esta posibilidad como opción. Las otras, sin duda, también son importantes. Ir a la universidad, estudiar, ser profesional. Pero ¿por qué no emprender también? Sería muy, muy positivo para la sociedad. Claro, sí, exactamente. Yo lo veo como alumna de secundaria. Mira vos. Bueno, ahora sí, como que se está dando como en tecnología, por suerte. Estamos dando un poco más de lo que es el emprendimiento, creando nosotros nuestra propia idea de un emprendimiento, armando el organigrama, la estructura, y todo eso es muy bueno, pero no se lo da, creo que en todo el país y sería necesario. No, absolutamente. Acá una participante, Aurelia Montenegro, pidió la mano para participar. Sí. No,
Fue un error. Recién puedo entrar. Buenas tardes, un gusto escucharlo. Yo creo que las escuelas tienen distintos puntos de partida, ¿no? Yo particularmente fui hace un tiempo asesora de un colegio comercial, el cual tiene una cooperativa propia, creada por la propia escuela, y hay, los chicos llevan todas distintas empresas, pero en este caso ellos mismos eligen su asamblea y venden pizzas, hay un montón de cosas que hace la escuela. Con mucha a pulmón, digamos, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de apoyo del Estado. Pero es cierto, es una materia pendiente. Siempre estamos enseñando más para que sea empleado o estudiante o profesional, pero no que el chico empiece a emprender por sí mismo. Así es. Sí. Buenas tardes, Aurelio, un gusto. Sí, vuelvo a decir, me parece muy meritorio también ser empleado y ser un buen empleado que crece dentro de la estructura de una empresa, ser emprendedor. O sea, operarios que llegan a ser gerentes de planta. Digo, o sea, todo es igual de meritorio, pero hay un desbalance en el cual la agenda del emprendedor está totalmente postergada y esto trasciende a todos los gobiernos, ¿no? O sea, yo creo que este gobierno, o quizás el anterior también, y el anterior también, y el anterior también, son agendas que por ahí no las tienen como prioridad. Y nosotros desde jóvenes empresarios estamos convencidos que es una prioridad. Ok. Ahora, Sergio, si quiere hablar, puede hacerlo. Mucho gusto, Federico y chicos, ¿cómo están? Sí, retomando lo que dice Aurelia, fue a un colegio comercial donde yo nací, de donde participó Aurelia. Si bien el plan de estudio está mal ahí, no es tanto lo que dan, sino porque está pensado para que vos seas empleado de contadores. Ese es el título, no sé si ha cambiado o que después me corrija Aurelia, pero no está pensado y formado para emprender y enseñarles a vender, a hacer sus cartas de venta, a aprender oratoria, a dominar el e-commerce. Aparte necesita un presupuesto educativo para, si esos chicos del colegio comercial tienen que vender a través de, profesionalmente hablándolo, en Mercado Libre no lo saben hacer. No lo saben hacer porque tiene un montón de funciones, tanto lo que es Facebook, lo que es Mercado Libre, todas estas herramientas en e-commerce que muchas veces no los explotan y requiere un presupuesto de lo que es computadora, talleres abiertos para eso, que no está hecho para eso. Yo creo que hay que cambiar la currícula en los colegios comerciales y en todo, ¿no? Porque es todo ventas, todo el día estamos vendiendo, vendiendo, vendiendo. Y no lo preparamos para eso el chico, ¿no? Eso, nada más. Totalmente de acuerdo, Sergio, con lo que decís. Es así. Y hay que trabajar para que, no sé, a todos los niveles para que se incluya la agenda de emprendedores en el colegio. No le enseñamos a negociar, no se le enseña a negociar, no se le enseña a innovar. Hoy tenemos que innovar así, porque Argentina es un altibajo, donde constantemente tenemos que salir con algo nuevo para poder sobrevivir en el mes, porque algo tenemos que vender. Subió esto, bajó aquello, viene un gobernador, un gobierno que implementa unas políticas, viene otro, termina otro, sigue con otras políticas. Entonces, tenemos que ser audaces y tienen que entender los chicos y saber los chicos que hoy tienen que estudiar hasta su último día de vida, porque van a morir en el intento del emprendimiento. Constantemente se tienen que estar capacitando en todo, ¿no? En lo que en cuanto a todo lo que nombraba, redes sociales, oratoria, saber cómo trabaja la economía, por qué se produce inflación, un montón de hacer las cartas de ventas, ¿no? Todo eso hace todo un combo a que sea un profesional, un emprendedor con todas las letras y pueda ser competitivo a nivel mundial, porque hoy estamos a un clic de comprar en China. Hacemos un clic y compramos en Alibaba y el mundo nos está comiendo vivo. Entonces yo creo que ese es el punto que tiene que afrontar la educación
en la educación, ¿no? En la parte comercial y todo eso en los chicos. Enseñarles a ser emprendedores con todas las letras. Sí, aparte, te complemento ahí, digamos, acá también hay algunas escuelas en las cuales se considera que se está enseñando a emprender, porque vos, Chiara, por ejemplo, decías, sí, tenemos la materia de tecnología y nos enseñan a hacer unos robots, no sé, quizás, o cosas así, pero eso no es, digamos, yo voy a darle competencias integrales al joven para que emprenda. No es solamente armar una robótica o armar, sino enseñarles el arte del emprender, que es Claro. multidisciplinario. Va mucho Sí. más allá de una materia como tecnología. Pero Hay, bueno, hay chicos que tienen el título de universitario y no saben qué hacer con su título, pues, porque no se sabe venderse. No saben venderse como persona o no saben vender un proyecto que a veces tienen en mente, ¿no? Eso es lo que hay que retomar en la educación de este país, en todos sus niveles, ¿no? A niveles secundarios y terciarios. Claro, exactamente. Bueno, siguiendo, entre otros temas. Si Argentina no cambia su sistema para apoyar a los emprendedores, ¿conviene emigrar o te parece como medio una locura? no me parece una locura. Realmente es una opción viable, respetable, y de hecho hay casos de emprendedores que se van a otros países y le va regio, y hay casos de emprendedores que se van a otros países y le va mal. En realidad no hay una receta única y mágica. Yo creo que hay países quizás que estimulan un poco más o que motivan un poco más a emprender o que dan más facilidades, sin duda. Me parece una opción viable y buena. Para el que pueda, genial. Bueno, el que no pueda, bueno, emprender en Argentina, que es un desafío por ahí un poco más complicado. Bueno, y según tu opinión, si se mira, ¿a dónde es el mejor lugar? ¿Dónde es el lugar más seguro, digamos, en términos económicos, sociales, etcétera? Yo creo que el lugar más seguro es donde haya mayor seguridad jurídica, donde haya mayor previsibilidad para el que... desconozco cuál es el mejor país, pero sí los más serios en ese sentido, que son los países nórdicos. Son un ejemplo en muchas cosas, bueno, en esto también. Son países, Noruega, Suecia, Finlandia, son países en los cuales hoy la cosa es de una forma y dentro de 10 años la política pública va a ser casi igual, con algunos matices, pero no van a cambiar las reglas del juego permanentemente. Lo que nos enloquece a los empresarios y a los emprendedores en Argentina es la poca seguridad jurídica que hay, el cambio de reglas permanentes, o sea, se va un gobierno, cambia todo lo que hizo el otro gobierno, viene el otro, cambia lo que hizo, entonces no hay ninguna política sostenible en el tiempo, no hay nada seguro. El largo plazo en Argentina son 2 años, o sea, la elección presidencial, el largo plazo es la elección de medio término. Elección de medio término, el largo plazo, la próxima elección presidencial. Así es imposible. Realmente no se puede. Entonces, ¿cuáles son los países? Bueno, yo me iría ahí, a los que me dan mayor seguridad jurídica y mayor previsibilidad, y las reglas del juego no se cambian cada 2 por 3. Claro, claro. ¿Y te parece que también un problema de Argentina, que porque no puede avanzar económicamente, es eso mismo de que no tiene políticas a largo plazo? ¿O crees Sí. que hay también otros problemas? Bueno, No, los problemas son muchísimos, no. pero realmente, a ver, vamos a ir al punto, digamos. O sea, uno para emprender invierte, sea un inversor local o un extranjero. Bueno, la seguridad jurídica vos no vas a invertir, o la poca previsibilidad que tiene un país, no la vas a invertir en un país como este, donde las reglas del juego cambian todo el tiempo. Y eso, volvemos a lo mismo, trasciende todos los gobiernos. Porque en el mismo gobierno inclusive
haya sido el Cambiemos, haya sido el peronismo, haya sido el que sea, en un mismo periodo de presidencia cambian las reglas 20.000 veces. Y así la verdad que es la principal desmotivación como para poder invertir. Uno no va a invertir en un país con poca anticipación de lo que puede pasar. Va a invertir en un lugar seguro, donde a uno le garanticen que lo que uno invierta, bueno, va a tener reglas del juego que se mantengan. Ok, ok. Y bueno, vamos cerrando con las últimas preguntitas. Bueno, acá Aurel. Aurel también pregunta, ¿cómo es el típico emprendedor? ¿Vos cómo ves a las personas ajenas a vos, a los emprendedores ajenos con vos? ¿Crees que tienen como ciertas características? Yo creo que hay 3 características que la tienen que tener todo el que emprenda, digamos, a ver, las características, no es lo mismo un emprendedor rural, claramente, que está emprendiendo un tambo en el norte de Salta, que un emprendedor tecnológico que está montando una startup en Ciudad de Buenos Aires, digamos. Hay un abanico de diferencias enormes, digamos, pero sí las características que tiene que tener un emprendedor y por lo que se caracterizan los emprendedores, lo dije un poco al comienzo. Punto número 1 es la resiliencia, la capacidad de superarse ante situaciones adversas, que las va a tener muchísimas, desde el primer día hasta el último. Segundo, ser una persona que tenga autocontrol, como lo dije, autocontrol y que tenga planificación estratégica de su negocio. Y tercero, ser una buena persona. Porque el buen emprendedor es el que crece hablando mal y pronto sin, perjudicar al otro. Es el que crece por sus propios méritos, por lo que él genera en su empresa. Así que creo que esas son las características generales del emprendedor, del buen emprendedor. Resiliencia, autocontrol y planificación estratégica, y bueno, ser una buena persona como para todas las cosas en la vida. Claramente. Bueno, para ya, creo que esa es la última pregunta, si nadie tiene alguna otra duda. ¿Cómo fue tu llegada a la CAME y cómo esta puede ayudar a los emprendedores? ¿O en qué se basaba su trabajo? Más bien. Bueno, como les decía, CAME Joven es la rama juvenil de la CAME, que es la organización PYME federal más importante del país. Está integrada por más de 1.490 cámaras empresarias, desde Ushuaia hasta La Quiaca, o sea que confluyen en esta gran entidad. En el caso de Chaco, por ejemplo, está FECHACO, que está asociada a CAME, es una de las tantas cámaras empresarias que nos constituyen, así como la Unión de Empresarios de Jujuy, como la Cámara de Comercio de Ushuaia, digamos. Es la entidad PYME más importante del país. Dentro de CAME está CAME Joven, la cual, bueno, me toca presidir por 2 años. Nosotros en CAME Joven tenemos renovación de autoridades cada 2 años. Yo era referente por Tucumán en la mesa nacional, y el año pasado conformamos una lista, presentamos para elecciones y ganamos. Básicamente se juega de esa forma. Calculo que porque los pares de uno de todo el país lo eligen, porque le ven potencial, lo vieron desempeñarse bien y quiere que uno los conduzca. Uno junto a un equipo, por supuesto. Siempre hay un equipo en todo, no es uno solo el que... Uno solo es el responsable en definitiva, pero hay un equipo de trabajo y de gestión. Por ende llegamos así y tenemos un mandato por 2 años. ¿Cómo podemos ayudar a los emprendedores del CAME Joven? En tiempos de pandemia estamos ofreciendo desde CAME, no solamente desde CAME Joven, una oferta, pero creo que insuperable, de capacitaciones, digamos, de lo que están necesitando los emprendedores hoy en día, que es precisamente el tema de ventas online, de cómo adaptar tu empresa, digamos, en estos tiempos de aislamiento social, cómo usar billeteras digitales, virtuales.
digamos, creo que la mayor capacidad, ahora que estamos un poco en estado de aislamiento y sin poder desplazarnos de provincia a provincia, son las capacitaciones que estamos dando. Pueden entrar en la página de CAME, que es redcame.org.ar, y pueden ver la cantidad y la oferta inmensa que hay, y no solamente de capacitaciones, sino también de informes, estadísticas, y también conferencias de economistas muy reconocidos. La semana pasada estuvo Damián Dipache, también en un Zoom, que lo armó CAME precisamente para ver cómo es la economía en tiempos de pandemia. Creo que en ese sentido, por ahora, ayudar así. Y después gestionando ante los gobiernos provinciales y nacional para ver que haya algún tipo de alivio o de medida para superar estos meses que sin duda son difíciles. Claramente. ¿Y te parece difícil presidir la CAME o no tanto? ¿Crees que estás preparado? Uno está convencido de que está preparado, por eso tiene la responsabilidad de ser presidente. Así que lo que sí tengo claro es que uno puede estar muy preparado, pero si no tiene equipo, no puede hacer nada. Y es importante que tanto vos, que sos el que conduce, como tu equipo, esté preparado. Y en ese sentido tengo un equipo de trabajo que me acompaña y que me complementa muy bien. Y si es difícil, es difícil y lleva mucho tiempo que uno le tiene que quitar a su empresa o a su familia para dedicarse a lo que es la dirigencia empresaria, pero sin duda tiene muchísimas gratificaciones también. Así que es difícil como todo, pero tiene muchas gratificaciones, como puede ser esta reunión, que a mí me encanta poder comentar y hablar con gente de Chaco en este caso, sobre lo que hacemos, sobre la situación de las pymes. Me alegra mucho que haya gente que se interese en este tema y que quiera buscar palabras de alguien como yo para disertar, por así decirlo. Por eso es que cuando Dylan me contactó, le dije que sí, de una. Lo hagamos y son una de las satisfacciones que uno tiene. Sí, claramente. Estuvo muy buena la charla. Muchísimas gracias, Federico. La verdad que me sirvió bastante también para inspirarme, como que creo que uno generalmente no considera ser emprendedor, dice, bueno, voy a estudiar esta cosa, voy a estudiar esta otra, pero nunca dice, ¿qué tal si emprendo algo? ¿Qué tal si creo un negocio? Creo que también está bueno ver otra mirada. Así es. Y es una alegría que, bueno, que la tengan esa mirada, porque es la que necesitamos en el país para que se desarrolle. Que ustedes, que son los más jóvenes, la tengan. Federico, por último, viendo la oferta educativa que hay, ¿no? Viendo tanto en las redes sociales, de todo, porque últimamente veo de todo, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Crees que el emprendedor tomó conciencia que realmente tiene que aprender muchas distintas cosas? ¿Crees que están tomando los cursos? Porque a mí me pasa, yo por ahí estoy dando así clases particulares, ¿no? En lo que es venta por redes sociales y todo eso. Y me cuesta un montón que tomen a veces el curso o me cuesta que continúen. Te toman la primera clase y la segunda clase entran enchufados. En la tercera clase ya empiezan a aflojar. Sigo la semana que viene, hasta te dejan los cursos a media. No sé qué les pasa a ustedes, ¿no? No, pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que como toda oferta educativa o de capacitación, despierta un fuerte entusiasmo al comienzo y después la continuidad y el esfuerzo es lo que marca la diferencia entre aquellos que realmente lo quieren hacer y los que no. Pero sí, sucede la merma esa de asistencia en capacitaciones y en este tipo de actividades. Es bastante común y te podría decir que es bastante común a nivel nacional. Tengo la mirada federal y la visión, digamos, a nivel país de lo que pasa en todas las provincias, porque tengo referentes provinciales en todas las provincias. Y es algo bastante común que me comentan todos. Es algo para trabajar, pero bueno, es algo cultural también. Todo requiere esfuerzo y
Vamos a la primera, vamos a la segunda y después tengo un partido de fútbol, bueno, falta la tercera y ya pasó. Eso pasa. Bueno, Federico, muchísimas gracias y para cerrar te voy a pedir si podés dejar un mensaje para los jóvenes, que somos varios los que estamos acá, jóvenes. Bueno, a ver, un mensaje para los jóvenes. Un poco lo que les dije anteriormente, que siempre estén buscando profundizar un poco más en las cosas, entenderlas, que tengan en claro que el aparato productivo y el entramado social más importante que tiene el país son las pymes, eso sin dudas, que genera el 70% del empleo en el país, empleo genuino, y que es imprescindible mantenerlas de pie en esta situación económica tan grave. De eso depende el país. Sin pymes no hay país, eso estoy seguro, y me gustaría dejarles este mensaje. Estén en la parte política, no estén en la parte política, sean independientes, lo que sea, sepan eso, que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son la columna vertebral de todo país. Así que me encantó que se quieran interiorizar por la parte empresaria y conocer un poco de todo esto que hablamos. Así que yo también les estoy muy agradecido por la invitación y estoy a disposición de lo que necesiten. A través de mis redes sociales, con mi apellido y mi nombre me pueden contactar, diciendo lo que necesiten. Buenísimo. Otra vez te digo, muchísimas gracias. Y como tenemos como dinámica en todas las charlas, que la gente que asiste saque una foto y la suba a sus redes. Acá están nuestras redes de Instagram y de Facebook. Y tenemos el canal de YouTube, que ahí vamos subiendo todas las charlas que hacemos. Esta también será subida en breve. Así que bueno, también muchísimas gracias a todas las personas presentes. Sé que a todos nos interesa muchísimo el tema y que nos ayuda a abrir un poco nuestras mentes a nuevas oportunidades. Gracias, simplemente gracias. Gracias, Chiara. Hasta luego. Hasta luego.